Bruno, también con Sharif, es de pensar esto, ¿no? Uno cuando habla de música en diferentes lugares, sobre todo aquí en Esquel, tenemos enormes músicos ya con gran presencia en diferentes lugares, no solamente aquí en Esquel, pero casi siempre se habla de grandes músicos cuando ya han cumplido determinada edad en el trajín, ¿no? De andar, etcétera. Pero tenemos músicos maravillosos, jóvenes, entre comillas, digo a veces esto, ¿no? Jóvenes que vienen laburando de una manera genial y estudiando, además de hacer música. Yo les agradezco que se hayan venido acá porque sirve para los chicos que están escuchando también que charlar sobre música, sobre estudio y lo que es el trabajo de la música, más allá del gusto de la música, ¿eh? Vamos a arrancar esto en una charla. Imaginemos que estamos tomando mate, que falta que traiga el chavo. ¿Dónde está estudiando cada uno? ¿Dónde está laburando en estos días, en estos años? Y bueno, yo estoy en Córdoba hace bastantes años, ya son como 7, 8 años. Y bueno, hace un año y medio me recibí en La Colmena, en Córdoba. Y sigo allá trabajando y tratando de hacer cosas, proyectos y todo lo que me sirva para crecer más todos los días y poder usar esas herramientas para crear y para vivir de la música, ¿no? Sharif, en La Colmena, ¿cuál es el título con el cual te recibiste? Es Tecnicatura Superior, en guitarra en este caso. Los tipos no se andan con chiquitas, ¿no? En este ¿Y caso. cuántos años son de estudio? Son 6 años. En ese momento eran 6 porque después, ¿viste? Siempre hacen cambios de plan y etcétera. Cuando yo entré eran 6 años porque eran 2 años primero de ciclo básico y 4 de ciclo superior. Después lo cambiaron y hicieron 5, pero yo lo tuve que hacer en 6. Estamos también con Bruno Yahue, que también un estudioso de la música y un tipo que ha tocado también con muchas bandas de acá de Esquel, entre otras bandas y otros solistas también de otros lugares, ¿eh? Bruno, ¿en qué lugar estás estudiando y qué carrera estás estudiando? Bueno, yo estoy viviendo en Buenos Aires desde el año 2007. Hace 10 años ya, justo se cumplieron, ¿no? Bueno, yo principalmente estuve estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla. Ahí obtuve la tecnicatura en guitarra clásica. Eso me costó 4 años y después seguí estudiando 3 años más para sacar el título de profesor superior, que eran 4 años más, los cuales no los terminé porque tuve como un cambio repentino de orientación y la docencia la postergué un poquito más, así que me cambié y ahora estoy estudiando en la Universidad Nacional de las Artes, que es el histórico Conservatorio Nacional, antes llamado IUNA, ahora es UNA, y ahí estoy haciendo la licenciatura en artes musicales con orientación en guitarra clásica también. Mira, esto es importante, ¿no? Por ahí para destacar, el músico autodidacta, perdón, tiene todas las virtudes, increíble, tienen otras historias, pero digo, hay que sumarle esto también, ¿no? La posibilidad de que los chicos digan, incentivar al estudio, siempre le aporta algo más, ¿no? Algo más al tema de la música. En el caso de ustedes, el estudio, a lo que ya sabían, a lo que ya traían de música, ¿qué parece que les aportó? Yo creo que es como una orientación, o sea, pues las herramientas están, incluso ahora con internet tenés un montón de data en internet dando vueltas que puedes sacar, pero lo que te ayuda a esto es creo, a ordenarte hacia dónde apuntar o hacia vos poder de ahí elegir dentro del panorama a dónde apuntar y qué estudiar. Totalmente. ¿Bruno? Bueno, yo la verdad que cuando me fui de acá de Esquel, ya tocaba... ¿Era en la etapa de los aliados cuando te fuiste o allá los aliados, hermano? Claro, no reactivo en realidad. No reactivo, perdón. Sí, los aliados, digamos, fue como un comienzo que tuvimos acá con Renzo Girola y Diego Sarquís. Y después nos fuimos los tres a Buenos Aires, empezamos juntitos la carrera allá. Que fue la primera vez, yo siempre destaco esto, la primera vez que aquí en Esquel el rock o los que estaban en un escenario comenzaban a moverse dentro de un escenario, ¿no? Era la primera fuerza, saltaban de un lugar a otro, que hasta ese momento era demasiado formal el rock aquí en Esquel, ¿no? Puede ser, qué buen detalle. Y a nosotros nos encantaba esto, sí, ¿no? De transmitir mucho a la gente a través de la energía que se genera con la música y no tratar de tocar para nosotros, sino como liberarnos en un punto, digamos, artístico y dejar que la música, digamos, fluya y que se exprese a través del cuerpo, como una cuestión teatral también. Entonces, a partir de eso,
creamos No Reactivo, nos fuimos a Buenos Aires, estuvimos allá tocando unos cuantos años y bueno, después nuestros caminos empezaron a separar un poquito, algunos se vinieron a Esquel, otros nos quedamos allá y yo particularmente me dediqué a partir de ese momento más que nada al estudio. Y como te decía, bueno, sí, cuando yo me fui a estudiar, yo sentía que ya tocaba la guitarra, que ya sabía tocar la guitarra. Después me di cuenta que no sabía una mierda. Perdón, ¿viste? Pero claro, recién ahora me estoy empezando a encontrar con un camino artístico más, que lo siento un poco más real, más a conciencia. Y obviamente, o sea, no es que sea mejor el que estudia que el que es autodidacta, ni mucho menos, al contrario. Pero sí te da unas herramientas. Más herramientas. Claro, Más suma. herramientas, te suma. Digamos Suma, que seguro. si vos ya sabés arreglártelas y ya sabés por tu propia cuenta buscar los medios, aprender distintas técnicas, distintos géneros musicales y te das maña, obviamente que si después aprendés en una institución, digamos, que te da un montón de herramientas más, podés asimilar más cosas y, digamos, tu capacidad artística se expande mucho más. Entonces, Claro, sin duda, para mí el estudio suma, ¿no? Y no hay que quedarse con que no tocar la guitarra todo el día, no, el estudio te da unas herramientas. Y voy a hacer un paralelismo. Está buenísimo esto de ustedes que se vayan, por ejemplo, a estudiar a Córdoba, a Buenos Aires. El paralelismo, ¿con quién lo hago? Por ejemplo, Serú Girán, tal vez el grupo más importante, o uno de los más importantes en la historia de la música argentina. De lo que Después de Manzanita de Cristal. claro, que se deben llamar rock nacional. Pedro Aznar, uno de sus integrantes, deja la banda, que fue el puntapié para que se separe cuando, si se quiere, el negocio mejor funcionaba, ¿no? La parte donde hacía más plata, y él dijo, no, me voy a estudiar, que era un monstruo él musicalmente, a estudiar a Estados Unidos y fue a la universidad. Y el paralelismo, ¿dónde lo quiero hacer? Pedro en alguna oportunidad dijo, lo que más me asombró de la universidad, que había una materia que era Astor Piazzolla. Yo estudié Astor Piazzolla, que de pronto acá se seguía discutiendo si era tan música, y allá en la Universidad de Estados Unidos estudié una materia y que tuvo que estudiar y rendir parciales y cuatrimestrales y final y demás. Acá, por ejemplo, ustedes, más que nada Bruno, porque por lo que habías dicho antes, ¿qué fue lo que, como a Pedro le asombró, si es que algo te asombró, te llamó la atención, Astor Piazzolla, de la universidad? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de donde estudiaron La Colmena o UMA? mira, principalmente a mí me llamó muchísimo la atención la diferencia que se hace en este tipo de instituciones en las que yo estuve transitando con la concepción de obra de arte, digamos, como que se reserva mucho la etiqueta de obra de arte a la música académica, digamos, ¿no? A la música clásica, por decirlo de una forma. No todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero como que se suele generar un prejuicio con la música popular. Incluso lo que le pasó a Piazzolla, que los tangueros decían que no era tango y los académicos decían que no era música académica, entonces ¿qué era, no? Yo, para una materia que se llama Fundamentos de la Producción Artística, hice un pequeño trabajo equiparando estas dos cuestiones, ¿no? Sobre la riqueza de la música como tal, y por qué esta separación. Si bien la música es un arte que no tiene que representar necesariamente nada, porque es un arte totalmente abstracto, ¿por qué etiquetarlo de esa forma, no? Entonces, como que mi visión un poquito es aprender todo lo que pueda acerca del lenguaje académico y nutrirme en todo lo que pueda de la música de la tierra, la música de la que me crié, sea el folclore, sea el rock, lo que sea, digamos, como para tratar de generar un camino propio y que no sea ninguna de las dos cosas, ni popular, ni académico, ni nada, es simplemente música y tratar de darle la mayor proyección posible, digamos.